pedir a los niños si pueden pasar ya a sus respectivas clases de la escuela dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí para escuchar y recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y mientras los hermanos suben el púlpito, yo quisiera que las personas que están por primera vez en esta tarde aquí en la iglesia se pongan un segundito de pie, por favor, si son tan amables, porque todas las personas que están aquí por primera vez, ¿sí?, nosotros queremos regalarles siempre una Biblia. Así que póngase de pie para que nuestra hermana Margarita les regale su primera Biblia y así pues a partir de hoy puedan comenzar a leerla. Ese es el pan que alimenta nuestra alma. Esa es la comida que necesitamos comer cada día. Así que si la han recibido, tomen asiento. Los que todavía no la hayan recibido, quédense de pie y comiencen a leerla. Y toda pregunta que surja, por favor, con toda libertad, estamos aquí para ayudarles en lo que buenamente podamos. Mientras se reparten estas Biblias en esta tarde, una vez más quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que han decidido estar con nosotros en esta tarde, en este culto. Quiero compartir rápidamente unos anuncios antes de compartir la palabra. Hay hermanos que me han venido diciendo en los últimos meses que creen que ha llegado el momento de bautizarse. Entonces, como siempre hacemos, juntamos a los hermanos del Puerto de la Cruz, juntamos también a los de Santa Cruz y hacemos un culto unido. Todos los hermanos, yo sé que hay gente que esta tarde no ha podido venir por cuestiones de aforo y tengo en mente algunos hermanos que se querían bautizar. Pero si en esta tarde entre nosotros hay hermanos que se quieren bautizar, por favor, nada más terminar el culto se hablan con Anderson, ¿vale? Para anotarles y tener unas clases, unas lecciones con ustedes para explicarles un poquito en qué consiste todo el tema del bautismo, ¿sí? Así que por favor, ténganlo en cuenta. Del día 14 de abril al día 17 estaremos, Dios mediante, en Toledo en el primer congreso que vamos a celebrar para todos los hermanos de Europa de nuestra iglesia virtual, ¿sí? Se han anotado muchísimas personas. Viene gente de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Estados Unidos, en fin, de muchísimos lugares. Entonces, quiero decirles que tenemos 6 plazas solamente disponibles. Hay algunas personas que no pueden asistir a ese congreso donde estaremos en los días de Semana Santa. Así que si hay alguien en la iglesia o alguien que nos ve en sus casas que tiene el deseo de poder asistir a ese congreso cuyo lema es "Lo mejor está por venir", del 14 al 17 del mes de abril en Toledo, en los montes de Toledo, pues pónganse en contacto con nosotros lo antes posible, ¿de acuerdo? Quedan solamente 6 plazas. Los precios y todo eso no los voy a estar dando ahora, pero creo que sería una oportunidad preciosa el poder asistir a ese congreso. Hay hermanos que se van a quedar en otros hoteles porque no caben todos en el hotel en el que estamos, pero ya digo, 6 personas no pueden asistir y entonces las ofrecemos en esta tarde para los que tengan el deseo de poder asistir. Vamos a tener al pastor Marcos Zapata con nosotros compartiendo la palabra en una plenaria el viernes a la mañana, el tema de la familia, matrimonios, hijos. Vamos a tener también al pastor Walter de la Iglesia Revive de Galicia y en fin, creo que va a ser un tiempo muy bonito. También vamos a celebrar bautismos y allí se van a conocer un montón de hermanos que llevan en algunos casos años siguiéndonos por las redes sociales y que no se conocen entre sí. Y va a ser un encuentro y va a ser un tiempo, yo creo que muy bonito, muy bonito. Vayan abrigados porque vamos a estar en una montaña y probablemente hace frío. Espero que no, pero si hace frío, espero que vayan bien abrigados para que nadie se resfríe, ¿de acuerdo? Y por otra parte, creo que estos eran todos los anuncios, ¿no, Anderson? Saludos. Tenemos que dar saludos porque seguramente estará viendo el culto desde México nuestro hermano Osvaldo. Sabéis que nuestro hermano Osvaldo lo hemos mandado un mes a México para echar una mano en el local que tenemos alquilado allí en la ciudad de Torreón y él está allí trabajando para poner aquel salón lo más bonito posible. También tenemos otra congregación en la iglesia ¿dónde es? Son tantos sitios que en Torreón y en Chalco. Queremos mandar un saludo también a los hermanos de Chalco que están viendo el culto. El viaje a Estados Unidos. El viaje a Estados Unidos
Lo tenemos ahí en la pantalla, ahí están los días. Ahí nos sale las fechas que vamos a estar en México. Bueno, ahí sí. Vamos a estar también en México. Vamos a irnos un mes y medio, desde el día 9 de mayo en adelante, a visitar a cientos y a cientos de hermanos que se están congregando de diferentes formas. Muchos de ellos se han convertido durante el tiempo del confinamiento, de la pandemia, y queremos ir a estar con ellos, a conocerlos. Como ustedes pueden comprobar, vamos prácticamente de una punta a otra del país. Viene conmigo nuestro hermano Armando, que yo le voy a pedir que esté bajando un segundito. También viene, lógicamente, Elena, me acompaña Miriam, también viene Moy, porque queremos grabar muchas cosas. Tenemos un montón de gente que se va a bautizar, gente que se va a casar, familias que quieren presentar a sus hijos. Es decir, va a ser un tiempo pero que muy intenso. Entonces pido que por favor estén orando por esto. Estas son las dos actividades principales que tenemos delante de nosotros. El Congreso de abril y este viaje que va a ser entre el mes de mayo y junio. Y después el gran y magno acontecimiento, el nacimiento de mi primer nieto. Eso va a ser para el mes de julio. Nieto, ¿qué dije? Nieto, ¿no? De momento es nieto. Y estamos organizando 3 viajes más para este año para viajar a Israel. Ya hemos viajado con 100 y pico hermanos las semanas pasadas. Pero hay cientos de personas que quieren ir a Israel y que en estos 2 años no hemos podido viajar. Ya se han abierto las fronteras, gracias al Señor, ¿vale? Ya se han abierto las fronteras. Ahora ha sido un pequeño caos, entre comillas, por el tema de los antígenos, de las PCRs, de las vacunas, pero ya todo eso ya no existe en Israel, ya se puede viajar sin ningún problema. Entonces ahora es mucho más fácil. Estamos organizando viajes para el mes de octubre, estamos organizando viajes para el mes de noviembre. Si hay gente que nos está viendo en este momento en sus casas o hermanos que están aquí, que quieren viajar con nosotros este año a Israel, ya están abiertas las plazas. Me dicen que de los 3 viajes prácticamente 2 ya están completos, pero vamos a hacer un tercer viaje y las plazas se han abierto hoy mismo. Así que si hay alguien que está interesado en viajar, pues adelante, es una experiencia magnífica. Yo le he pedido a Armando que venga un segundito, porque él viajó conmigo, era la primera vez que él viajaba a Israel. Tienes un micrófono ahí. Y Armando es un hombre de pocas palabras, pero lo vi tan contento, lo vi tan contento, tan satisfecho de esta experiencia que hemos tenido en Israel, donde el Señor nos guardó. Bueno, la verdad que fue un tiempo maravilloso. Celebramos bautismos y como siempre, cuando fuimos a bautizar, no sé por qué, siempre me ocurre que hay personas que vienen de África haciendo un esfuerzo tremendo para ser bautizadas, pero vienen sin pastor. Y entonces me pidieron que yo les bautizara. Así que no sé por qué, ya es la segunda o la tercera vez que después de salir del agua tengo que bautizar a hermanos de otras naciones, que los pobrecitos no tienen pastor y tal vez ellos piensan que yo trabajo allí bautizando a la gente, no sé qué piensan. Pero en la primera semana estábamos solos en el país, estaba todo cerrado. De hecho, tuvimos que llamar a ciertos lugares, ¿verdad, Armando?, para que nos abrieran para comer los restaurantes, porque estaba todo vacío. Pero la segunda semana ya todo cambió. La segunda semana, autobuses por todas partes, turistas. Y ¿saben una cosa? Pasaba por en medio de una fila de niños que estaban comiendo en la calle, era un colegio. Y cuando pasé, el maestro le dice a los niños en hebreo: fíjense la cantidad de gente que está viniendo a Jerusalén y todavía no hemos reconstruido el tercer templo. Imagínense cuando tengamos el tercer templo reconstruido. Porque tienen esa expectativa y bueno, nosotros sabemos que no necesitamos la reconstrucción de ningún templo, pero forma parte de una de las señales proféticas de los últimos tiempos, ¿no? Así que bueno, Armando, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo te fue por allá. Bueno, como ya dice el pastor, es la primera vez que iba. Yo fui con la expectativa de que todos los hermanos nos han contado que aquello era maravilloso, pero cuando llegué allí, pues fue superior a las expectativas. Fue un viaje muy bonito, fue un viaje excelente, se reunieron muchas cosas, muchos factores que hicieron que fuera aquello muy bueno. Fue un viaje fundamentalmente no turístico en sí, porque no fuimos a pasear, sino fuimos a visitar los lugares de la Biblia. O sea, tuvimos el sentimiento ese de saber que por aquí pasó Pedro, por aquí pisó Juan, que por aquí estuvo el Señor, y eso es muy bonito. Yo fui a grabar y traté de grabar la mayor cantidad posible. Es una semana
de intenso camino, de intensos viajes. Tuve que comprimirlo lo más posible, porque si no serían horas y horas. Hicimos una recopilación de vídeos que están en el canal de YouTube, que todos lo pueden ver. Fue muy bonito, decía, porque hubo un grupo, fueron 40 y pico personas, un grupo muy bueno, al cual le tengo muy buenos recuerdos a todos ellos. Lamento incluso no haber podido relacionarme más con ellos, porque yo estaba con la cámara todo el tiempo grabando y la mente y los ojos estaban en la cámara. Pero fue muy bonito, fue un grupo que dejó una huella, por lo menos en mí, y bueno, y creo que en todos los hermanos dejó una gran huella. Sé que muchos de ellos nos están viendo y a todos les doy un saludo muy especial que lo llevamos en el corazón. Gracias. Gloria a Dios, gracias Armando. Gloria a Dios. Bueno, pues yo quiero animar a todos los que no han tenido esa experiencia. Ya muchos hermanos de aquí de la iglesia han ido, pero sí hay hermanos que todavía tienen ese anhelo, ese deseo en su corazón. Como yo digo, de ver la Biblia. Aquí la leemos, allí la vemos. Y fue un tiempo realmente extraordinario, nos acompañó el tiempo. Hubo unos pocos días de lluvia. No encontramos tanto frío intenso como es habitual encontrar en el mes de febrero. No nos nevó, ya había nevado una semana atrás, por lo tanto pudimos movernos por todo el país con mucha tranquilidad. Hay paz por todas partes. Les puedo asegurar que se respira tranquilidad. Hemos ido de norte a sur, de este a oeste, por todas partes. Por supuesto, no hemos ido a sitios conflictivos, ¿no? Que no hay que ir ahí para nada. Pero la verdad es que hemos tenido dos grupos extraordinarios. Dos grupos de verdad que iban con una expectativa, con una actitud de recibir, de aprender, de ser ministrados por el Señor, y eso es lo importante, ¿no? En uno de los grupos, yo tengo un amigo mío que es escriba, de estos que hacen la Biblia a mano y otras muchas cosas, y una noche lo invité al hotel donde nos estábamos quedando y trajo los pergaminos, las plumas y tantas cosas, que fue muy interesante, ¿no? Ver a un escriba explicando cómo se escribe todavía hasta el día de hoy la palabra de Dios a mano, letra a letra, con un esmero, con un cuidado extraordinario. Y estando allí nos enteramos, porque yo cuando voy a Israel, como dice Elena, me pongo en modo Israel y me desconecto de todo, porque no puedo estar con la mente aquí, con el cuerpo allá. Yo me meto 100% a lo que voy. Pero estando allí una mañana, una hermana me llega y me dice: acaba de atacar Rusia a Ucrania, ¿verdad? Y la verdad es que ante estas cosas que están ocurriendo y otras que van a ocurrir, nosotros los cristianos tenemos que tener las ideas muy claras. Me llama muchísimo la atención que el lugar donde el apóstol Pablo estuvo menos tiempo ministrando fue en la ciudad de Tesalónica. Según el registro bíblico, solamente estuvo 3 semanas. Pero cuando él escribe cartas a la iglesia de Tesalónica, les habla con unos términos y con una profundidad doctrinal que realmente nos quedamos sorprendidos, porque les habla de la venida del Señor Jesucristo, de la manifestación del inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Les habla acerca de lo que detiene, lo que frena, lo que impide la manifestación del anticristo, y emplea el pronombre personal él, nunca en femenino, sino siempre en masculino. Les habla de la primera resurrección, de la segunda resurrección, del día del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Y me llama la atención que estos creyentes que llevaban muy pocos meses convertidos tenían una enseñanza de la escatología bíblica tan profunda que muchos cristianos, y me atrevería a decir incluso a muchos que están sirviendo al Señor como pastores o como obreros en sus respectivas iglesias, no tienen. Cuando yo estudié hace más de 40 años atrás en el seminario de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias, nos trajeron a un hermano norteamericano que nos lo presentaron como una eminencia en escatología, como un hombre que venía a dar unos estudios muy profundos acerca del libro de Daniel, de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, del libro del Apocalipsis, etc. Pero lo que me llamó mucho la atención, no en ese momento, sino años más tarde, es que en ningún momento se nos habló ni bien ni mal de Israel.
No se nos mencionó nada acerca de Israel. Interpretaba el tema de los sellos, las trompetas, las copas, los caballos que van cambiando de colores, el caballo blanco, el rojo, el amarillo, el león con alas, la bestia tremenda que sorprendió a Daniel, el leopardo de 4 cabezas, etcétera, pero no nos mencionaron en ningún momento nada acerca de Israel, ya digo, ni bueno ni malo. Y durante muchos años, no tuve la más mínima intención de visitar a Israel, porque además, para colmo, las personas que a veces me hablaban de Israel, pues sinceramente no me terminaban de convencer lo que me decían. Y no es que le hice la guerra a los que querían ir a Israel, ni muchísimo menos, pero repito, no tuve nunca ningún interés por visitar a Israel, hasta que un año, hace 16, 17 años atrás aproximadamente, un matrimonio de Madrid me llamaron, ella está con el Señor, y me dijo que se iban a ir de viaje a Israel. Y yo me alegré, digo, bueno, gloria a Dios, qué bonito que van a poder hacer ese viaje. Y me dijeron, pero queremos que vengas con nosotros, queremos pagarte todo. Y esa fue la primera vez que yo fui a Israel. Este matrimonio, me pagaron todo y yo fui por primera vez a Israel. Y quedé tan impactado por lo que vi, por lo que pude tocar con mis manos, pisar con mis pies, escuchar con mis oídos, que a partir de ese día, cuando yo vine, lo que yo quería era transmitirle a la gente lo que yo vi. Porque incluso cosas que yo prediqué creyendo que eran de una manera, resulta que al ir allí, pues me di cuenta que eran completamente diferentes a lo que yo había creído y predicado durante años. Y desde hace 16 años estamos viajando todos los años a Israel, menos estos 2 últimos años, por este motivo que todos ustedes saben. Y cada vez que voy allí me reafirmo más en mi fe. No se me ha ido, permítame la expresión, la cabeza con el tema de Israel. No soy un fanático del judaísmo, ni muchísimo menos, porque me doy cuenta de que nosotros los cristianos, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos sido libres, porque hemos conocido la verdad que es Cristo, somos gente realmente privilegiada. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, que ellos no lo tienen, tenemos una información extraordinaria acerca de las cosas que han de suceder en breve, que por cierto, ya han comenzado a suceder. El apóstol Pablo emplea en varias ocasiones la expresión, ya vosotros sabéis, ya vosotros sabéis. Es decir, no le está hablando a una iglesia ignorante, no le está hablando a una iglesia que desconoce completamente el tema escatológico, sino está hablándole a una iglesia que sabían perfectamente las cosas que iban a ocurrir en los últimos tiempos. Y esos hermanos vivieron en el siglo I, nosotros estamos en el siglo XXI. Y ellos ya en el siglo I ya estaban esperando al Mesías por segunda vez. Ya ellos sabían la cronología de los tiempos, evidentemente no el día ni la hora, pero sí las señales de los últimos tiempos. Y yo he dicho muchísimas veces que es fundamental que sepamos discernir el tiempo en el cual estamos viviendo. Porque si no somos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, tampoco vamos a poder reconocer las señales que van a ocurrir y que de hecho ya han comenzado a ocurrir a nuestro alrededor. Es decir, cada generación se ha caracterizado por una serie de señales típicas de esa generación, intransferibles a otras generaciones. Por ejemplo, Noé se tuvo que preparar para construir un arca, con la intención de que mucha gente se salvara, pero lamentablemente la mayoría rechazó el mensaje y solamente 8 pudieron entrar dentro del arca. Esa era la señal que él tenía que esperar. Se preparó durante muchos años para que lloviera de una forma terrible y al salir del arca se encontrara una nueva tierra. Todo era diferente, todo había cambiado, el clima, todo, absolutamente todo había cambiado, hasta el ambiente espiritual. Esa era la señal de Noé. Y si vamos, por ejemplo, a la vida del rey David, David sabía que él no era el instrumento que Dios iba a utilizar para construir el primer templo de Jerusalén. Y Dios se lo dijo. Tú no vas a construir el templo, pero va a ser tu hijo. Por lo tanto, él asumió cuál era su papel, qué es lo que tenía que hacer en aquel tiempo y lo hizo perfectamente. Y preparó e instruyó a su hijo para que cuando le tocara a él se pudiera construir en tiempo de paz el templo en Jerusalén. Y así sucesivamente a lo largo de la historia, no vamos a mencionar todas evidentemente, pero sí quiero hacer mención
A lo que un día el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que le pedían: haz una señal, muéstranos una señal. Porque dice la Biblia que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales o piden señales. Y el Señor le dijo: esta generación incrédula, perversa y maligna solamente podrá ver la señal del profeta Jonás. Y todos sabían quién era Jonás. Y el Señor dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y esa fue la señal para la generación de Jesús, pero no es nuestra señal. Yo no tengo que esperar la resurrección del Señor porque ya es un hecho. Yo no tengo que esperar el nacimiento de Cristo porque eso ya forma parte de la historia. ¿Qué es lo que nosotros, cristianos del siglo XXI, vamos a ver? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos discernir los tiempos como aquellos muchachos que se ofrecieron voluntarios para enrolarse en el ejército de David, entendidos en los tiempos? ¿Somos entendidos en los tiempos o estamos distraídos los cristianos hoy en día y despistados y absorbidos por la sociedad de consumo que parece que algunos nos tiene totalmente ciegos y atontados? ¿O somos conscientes de que nuestros ojos verán cosas que muchas generaciones probablemente anhelaron ver y no vieron ni escucharon? Ya decía Pedro en el siglo I, en una de sus epístolas: no os sorprendáis, no os sorprendáis, queridos amigos y hermanos míos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y nosotros hoy en día tenemos que partir de la base de que tanto el sufrimiento como la bendición de Dios está garantizado. Tanto una cosa como la otra. Dicen que el 75% de la gente que fue por primera vez a una iglesia, y no me estoy refiriendo en esta tarde a los que habéis venido por primera vez, pero se han hecho muchas estadísticas a lo largo de la historia, y ya digo, dicen que el 75% de la gente que visitó una iglesia cristiana evangélica por primera vez en su vida fue porque tal vez tenía una necesidad física, espiritual, económica, un problema con el hijo, con la esposa, con el marido, lo que sea, y se atrevió a ir a la iglesia porque alguien le invitó y le dijo que iban a orar por él, por ella, que el Señor le podía ayudar y cambiar la vida. Y es que el ser humano generalmente siempre busca algo o alguien a lo que agarrarse en momentos de angustia. Oremos para que la gente en momentos de crisis y de angustia busquen a Dios y no busquen fuera del Señor, porque no van a encontrar absolutamente nada. Amén, hermanos. A mí me llamó mucho la atención que estábamos en el Monte de los Olivos hace un par de semanas atrás con el primer grupo, y de repente cuando llegamos al Monte de los Olivos, donde hay esa panorámica preciosa de toda la ciudad de Jerusalén, empiezan a llegar unos coches negros blindados como los de las películas norteamericanas, y salían unos hombres enormes con unos cables aquí en el oído y con una pinta de pocos amigos, y de repente salió una señora y empezó a sacar fotos delante del Monte de los Olivos, y digo: ay, esta mujer la conozco yo. Y apunté aquí el nombre para no meter la pata: Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es la presidenta o la presidenta del Senado norteamericano. Allí estaba ella, en Jerusalén, la semana pasada. Y ayer, día de Shabbat, que no se puede tomar un avión, que no se puede ni tocar un botón, todo lo que produzca electricidad está totalmente prohibido. Es curioso que ayer el presidente Netanyahu, religioso ortodoxo, nuevo presidente, primer ministro de Israel, se fue a Rusia a hablar con Putin. El primer ministro de Israel, la presidenta del Senado norteamericano en Jerusalén, ayer el Papa haciendo convocatorias mundiales a todas las religiones para hacer encuentros ecuménicos de oración. Y yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está moviendo detrás del telón? Lo que está pasando, queridos hermanos y amigos, es que Cristo viene pronto. Y se está preparando todo de una forma increíble. Y hoy en día tenemos una gran ventaja, y es que tenemos las redes sociales, tenemos los canales en Facebook, en YouTube, la televisión, las parabólicas, etcétera. Y en tiempo real, podemos ver lo que está ocurriendo a miles y a miles de kilómetros de distancia de nuestros hogares.
Y todo esto nos tiene que abrir los ojos, porque hemos leído en esta tarde acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Si de algo ha servido estos días ver la noticia, es para despejar una incógnita, una duda que muchos tenían. ¿Será Putin el anticristo? Pues no, porque el anticristo no va a transmitir al principio miedo, inseguridad, incertidumbre, pánico, y este caballero es lo que está transmitiendo con sus declaraciones y con sus jueguitos de guerra y con su soberbia y con su embriaguez de poder que tiene. Tiene asustado a medio mundo. Nadie es capaz de decirle: ¿qué estás haciendo, amigo? Porque es la potencia nuclear más grande del mundo. Y no me extrañaría lo más mínimo que este señor tuviera y cayera en la tentación de tocar el botoncito y hacer una pequeña demostración de la fuerza tremenda que tiene, hasta el punto que presume de poder destruir el planeta Tierra 11 veces seguidas. Ya en Israel hace muchos años crearon, y en estos días, curiosamente, lo han vuelto a mencionar, el protocolo Sansón. No sé si saben en lo que consiste, pero Israel creó hace años ya un protocolo llamado el protocolo Sansón, recordando la historia del juez de Israel, que dice que en su ceguera y atado, encadenado a 2 columnas en el templo de Dagón con los filisteos, le pidió al Señor una renovación espiritual, le pidió al Señor una nueva oportunidad para vengarse de sus enemigos. Y dice la Biblia que el Señor se la concedió. Y dice que se apoyó en las columnas y las tumbó. Y ese templo de Dagón se puede visitar en el Parque Nacional de Ashkelon, donde he estado, y en Gaza y en otros sitios. Y dice que murieron más cuando moría que durante todo su ministerio y durante toda su vida. Y el protocolo Sansón consiste en: si nos atacan, no van a poder celebrar la victoria, porque todos moriremos y no quedará nadie en pie. Ya lo decía Albert Einstein: si se llega a utilizar armamento nuclear en una tercera guerra mundial, la 4ª vez que nos enfrentemos los seres humanos tendremos que pelear con palos y piedras, si es que quedan. Los tiempos difíciles de los cuales profetiza la Biblia, los tiempos peligrosos de los cuales nos habla Pablo y Juan y otros autores, ya están en medio nuestro. Y cuando el Señor dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, quiero decirles a los que escuchan este mensaje que en esta ocasión, como en otras tantas, la referencia al día del Señor no se refiere precisamente al Shabbat o al día del reposo. En esta ocasión, el día del Señor habla del día de la visitación del eterno Dios. Habla acerca del día que la ira del Cordero va a ser derramada. Y es Él el que va a traer al valle de Megiddo. Y era un lugar que yo deseaba con todo mi corazón poder llevar a estos 2 grupos. Y lo pudimos hacer. Tanto al primer grupo, que no los pude subir a lo alto de una azotea, pero los llevé por un camino. Y al otro grupo, que los llevé a lo alto de un monasterio, les digo: observen ahí abajo. Este es el valle de la decisión. Este es el valle donde dice la Biblia que la sangre llegará hasta los frenos la altura de los frenos de los caballos. Y cuando termine el combate, donde 100 millones, millones y millones de soldados participarán, estarán durante 7 años quemando al fuego el armamento, y durante 7 meses contratarán a gente a jornal para enterrar a los muertos. Y es allí donde tiene forma de lagar, donde Napoleón, cuando visitó Israel, dijo: este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Y realmente así lo es, un valle inmenso, tiene forma de olla, como si fuera un lagar. Y ahí es donde Dios traerá a las naciones, y allí les demostrará que contra Él no puede nada ni nadie, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la gran ventaja de poder tener, aparte del Antiguo Testamento, aparte de ese libro tremendo y precioso del libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, aparte de toda esa información, tenemos todo el Nuevo Testamento.
Y hay 150 versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la inminente venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hizo 50 referencias directas y otras, pues ese es el ejemplo que pone el Señor hablando acerca de su venida. Dice que vendrá como ladrón en la noche, es decir, sin aviso, pero para los inconversos. Porque a nosotros nos ha dado muchísimos avisos. Las señales que están apareciendo a nuestro alrededor nos indican perfectamente el tiempo que falta para que el Señor venga otra vez. En versículo 13 del capítulo 4, vamos a leerlo otra vez, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice: hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y hoy lo hemos recordado en la Santa Cena, pues dice aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí hay un orden, aquí hay algo cronológico. Esto no es, bueno, ¿qué vaina ahora? No, aquí hay un orden y hay que conocer el orden. Porque veo a muchos hermanos que han oído hablar del anticristo, del Armagedón, de la segunda venida, pero luego no saben poner en orden las cosas. Y aquí de lo que se trata no solamente de tener un conocimiento amplio, profundo de las Sagradas Escrituras, sino el orden de las cosas, para saber posicionarnos y saber dónde estamos y qué tenemos que hacer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En mi opinión personal, yo creo que como nunca antes se tiene que predicar desde los púlpitos el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Es una tragedia que muchos cristianos tienen, que ignoran este tema tan importante, tan trascendental y tan necesario en estos tiempos. Incluso dicen: no leo el Apocalipsis porque hasta me da miedo leerlo. Cuando dice la Biblia: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías que están escritas en este libro. El libro del Apocalipsis es una joya, es una revelación no del anticristo, no es una revelación del falso profeta, es una revelación nada más y nada menos que del mismísimo Señor Jesucristo. Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ven cómo se presenta el Señor en esos evangelios, uno dice: Dios mío, esto es increíble. El hombre perfecto, como el médico divino, el siervo que sufre, el Mesías que viene a redimir a su pueblo, etcétera, etcétera. Pero si uno lee el Apocalipsis, uno se queda realmente sorprendido, porque un anciano de 100 años, que fue el que más profunda y más ampliamente habló y descubrió el carácter, la esencia del Señor Jesucristo, los títulos que él menciona, las cosas que él dice acerca del Señor son increíbles. Y este hombre llevaba ya como 70 años sirviendo al Señor. ¿Cómo es posible que un hombre después de 70 años de ministerio todavía tenga tantas cosas que decir acerca del Maestro? ¿Creen ustedes que todavía nos quedan cosas interesantes que descubrir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Creen ustedes que ya lo sabemos todo? Queridos hermanos, cuando Juan vio al Señor en la isla de Patmos, dice que cayó como muerto a sus pies. Y el Señor tuvo que poner su diestra sobre él y decirle: no temas, no tengas miedo. El hombre más cerca del corazón de Cristo fue sin lugar a dudas Juan. El hombre que el Señor le dijo: encárgate de cuidar de esta mujer, llévatela a casa. No le dijo a Pedro que la cuidara,
No le dijo a Santiago, ni a Tomás, ni a Bartolomé. Le dio la responsabilidad de llevarse a María, a su madre, a casa. Primero, porque sabía que era el más longevo, iba a ser el más anciano de los discípulos. Pero en segundo lugar, porque lo que uno ama no se lo da a cualquiera. Amén, hermanos. Miren ustedes la reacción de Jacob cuando le dicen, viene tu hermano Esaú con 400 soldados o 400 criados armados hasta los dientes. ¿Qué fue lo que puso primero? ¿Qué fue lo que puso segundo? ¿Y a quién puso al final? ¿Verdad? Las medidas preventivas que toma el patriarca Jacob, si me destruyen el primer campamento o el segundo campamento, aquí me quedo con mi amada. Aquí me quedo con mi Raquel, ¿verdad? Y con mi hijo José. Y el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Le dice a Juan, a he ahí tu madre, o he ahí tu hijo, porque sabía perfectamente que él se podía fiar de Juan. Porque fue el único que en la última cena no dijo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Fue el único que dijo, ¿quién es, Señor? Él sabía que él no iba a entregar, ni a negar, ni a vender al maestro. Y a este anciano en la isla de Patmos, cuando lo visita, después de tantas conversaciones, después de tantas cosas que compartió con él, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Porque todavía hay tantas y tantas cosas que descubrir de nuestro Señor Jesucristo, que me da mucha lástima que haya creyentes que después de tantos años todavía no hayan terminado de leer la Biblia por primera vez completa en toda su vida. Pregúntales sobre cualquier otra cuestión, pregúntales sobre cualquier otro asunto y te responden al momento. Háblales de política, háblales de fútbol, háblales de lo que tú quieras. Pero en el momento en que el que tanteas un poco 3 o 4 preguntas, te das cuenta de que de la palabra del Dios que dice que adoran, no tienen a veces ni la más remota idea. Y esa es la gran tragedia de muchos creyentes hoy en día, porque la fuente de información exacta y correcta, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. No son los horóscopos, no son los libros que por ahí se escriben, sino es la fuente, la palabra de nuestro Dios. Y en la palabra de nuestro Dios hay promesas que nos invitan a prepararnos. Hay promesas que nos animan a esperar este tiempo con gozo, sin miedo, sin angustia. Porque esa va a ser una de las características de la sociedad en los últimos tiempos. Por eso tendrá que aparecer un personaje siniestro, ofreciendo paz y ofreciendo seguridad. A nosotros, a mí no me tiene que ofrecer paz y seguridad nadie, porque ya la tengo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué vienen a ofrecer paz y seguridad? Porque no la tienen, porque fuera de Cristo no hay ni paz y no hay seguridad. Pero dice que los que vengan a ofrecer paz y seguridad, sobre ellos vendrá de repente destrucción repentina, como a una mujer que le sorprenden de repente los dolores de parto. Por lo tanto, yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú tienes esa paz ya en tu corazón? ¿Tienes esa seguridad de salvación en tu alma? Porque si no la tienes, tú no puedes salir esta noche de este local, de esta iglesia, sin saber lo que va a pasar con tu vida. Si tú no puedes dormir por las noches y te preocupan y te perturban las noticias que están ocurriendo, ¿atacará o no atacará Europa? ¿Tocará el botón o no tocará el botón? Miren, hermanos, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y si morimos, pues morimos en Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Así que sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Pero este mensaje no lo sabe, no lo conoce todo el mundo. Y ahora más que nunca, la iglesia tiene que hacerse visible en medio de una sociedad de tinieblas. Estoy leyendo un libro muy interesante de un pastor alemán que mataron en la Segunda Guerra Mundial por oponerse al régimen nazi y a la matanza que hacían con los judíos. Un libro muy interesante. Y este hombre decía que la iglesia no puede quedarse callada, la iglesia no puede dejarse apagar, sino que la iglesia tiene que ir en contra de la corriente de este mundo y denunciar el pecado y también hablar acerca de lo que está sucediendo en los últimos tiempos.
Y hoy en día nosotros tenemos que hablar más que nunca. Hoy en día tenemos que decirle cuando vas a tomarte un cortado, como hace unos días fui aquí al lado a la cafetería y le dije, lo que está pasando es lo que dice la Biblia. Y me dijo, sí, digo, sí, y lo dice así, así y así, y esto, y esto, y esto. Aprovechemos las oportunidades, hermano. Nadie se avergüenza de proclamar sus mensajes. ¿Por qué tú y yo vamos a tener vergüenza de proclamar el único mensaje de salvación que puede cambiar y transformar las vidas? ¿Por qué? Cuando dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que España necesita no es un cambio de gobierno, es un cambio de corazón. Y el único que puede cambiar el corazón es nuestro Dios. Lo que nosotros necesitamos es hablar de Dios más que nunca. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad y si no se presentan, la busco. Pero en esta semana tenemos que abrir la boca como nunca antes. Porque una de las cosas que van a caracterizar los últimos tiempos es que en una hora ocurre lo que antes tardaba 100 años en ocurrir. Me fui a Israel la semana pasada y me levanté por la mañana y me dijeron, Casado ya no es el presidente del PP. Una noticia que, vamos, terrible, ¿no? Fue un cambio, hubo un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Putin acaba de atacar Ucrania. Pero es que mañana saldrá otra noticia. ¿Quién habla ahora del volcán de La Palma? ¿Ya está todo solucionado en La Palma? ¿Ya todos los que perdieron sus casas, sus trabajos, sus coches, ya está todo solucionado? ¿Quién habla de La Palma hoy en día? Nadie. Ya una noticia ha eclipsado a la anterior y mañana vendrá otra y otra y otra. Por eso, queridos hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, porque los días finales serán tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Sabemos que las cosas se van a poner muy difíciles y complicadas, pero yo no quiero que tengan miedo en ningún momento, porque la bendición de Dios va a ser tan espectacular sobre su remanente fiel que milagros que hace siglos que no ocurren en las iglesias los vamos a comenzar a ver. Dios va a galardonar a aquellos hombres y mujeres que lloraron, que fueron incomprendidos, que fueron humillados, que fueron tratados como mueble viejo, que no sabían ni dónde meterse. Todo lo que tú has hecho para el Señor no ha sido en vano, mi querido hermano y hermana. Tus lágrimas no han caído ahí a la deriva sin que nadie se enterara. El Señor es galardonador de los que le buscan. Así que yo quiero que te armes de este pensamiento en esta tarde y vivas con expectativa, porque el Señor todavía, si te tiene en pie, es porque cuenta contigo. Tal vez los hombres no. Tal vez para los hombres ya no sirves, ya estás viejo, ya no predica igual, ya parece que se olvida de las cosas. Me da igual lo que me diga la gente. En Cristo no hay jubilación. No te jubiles del Señor, porque el Señor todavía te tiene en pie para usarte, para sorprenderte y para hacer maravillas a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde, querido hermano, y quiero que ores con fe al Señor en este momento. Para que nunca pierdas las fuerzas ni el entusiasmo de servir al Señor. Para que nunca, nada ni nadie apague el deseo de honrar a tu Señor, al que te llamó, al que te salvó, y al que sigue contando contigo como el primer día.